Estados Unidos bombardea Vietnam. Estalla la guerra de los 6 días. Un golpe militar derroca a Ilia. En Wembley, con polémica, Inglaterra derrota a la Argentina. Racing gana la Copa Intercontinental. Los Beatles se consagran para siempre. Boom del folclore en la Argentina. El Che muere en Bolivia. A finales de los años 60, la guerra de Vietnam alcanzó su punto culminante. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los franceses habían intentado recuperar su dominio colonial en Indochina, pero el Viet Minh frustró el intento. En la Conferencia de Ginebra en 1954, Francia se comprometió a retirar sus tropas. Pero a lo largo del paralelo 17, Vietnam quedó dividido en 2 países con sistemas políticos diferentes. En Vietnam del Norte se impuso el comunismo. En Vietnam del Sur, un régimen pro-occidental. El valor estratégico de la zona vecina a China y cercana a la Unión Soviética impulsó la intervención de Estados Unidos, que envió asesores militares a Vietnam del Sur. En 1956 debían celebrarse elecciones para reunificar los 2 Vietnam. La dictadura de Diem en Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos, frustró la solución electoral. Washington temía que el ejemplo norvietnamita se propagase por el sureste asiático y el Pentágono se implicó en lo que era un conflicto interno vietnamita. El Vietcong se enfrentó a la dictadura de Diem con el respaldo de Ho Chi Minh, líder de la antigua lucha contra Francia. Diem solicitó más ayuda de Norteamérica. A partir de 1964 se desencadenó la escalada bélica. Washington terminaría enviando al sudeste asiático más de 2,5 millones de soldados. Washington se planteó estrangular la llamada ruta de Ho Chi Minh, vía logística del Vietcong, y desencadenó bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte. En un año, los B-52 norteamericanos arrojaron sobre Vietnam del Norte más bombas que las descargadas sobre Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero la gigantesca maquinaria bélica no doblegaba al Vietcong. El 30 de enero de 1968, Ho Chi Minh lanzó la llamada Ofensiva del Tet. Estados Unidos advirtió que de nada le servían sus ataques aéreos. Dentro mismo de Estados Unidos, la protesta contra la guerra se hizo cada vez más fuerte. Los norteamericanos veían en la televisión imágenes cada vez más crueles e inútiles. Estados Unidos buscó negociar. En Norteamérica se gestó un amplio movimiento contra la guerra. El Pentágono solo pudo plantearse una salida honrosa para sus tropas, pero el calvario aún sería largo y sangriento.
19 de junio de 1965, la selección argentina de rugby venció por 11-6 al equipo sudafricano Juniors Springboks con el famoso try de Pascual. Fue entonces en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, ante 40.000 espectadores, cuando nacieron internacionalmente los Pumas. Así los bautizaron los sudafricanos, que no sabían que el símbolo del equipo argentino no era un puma, sino un jaguarete. No importa, se equivocaron de felino, pero no de ferocidad. Lyndon B. Johnson inicia su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. El mundo dice adiós al estadista inglés Winston Churchill. Malcolm X, líder de los Panteras Negras, es asesinado en Harlem. Estalla un conflicto entre árabes e israelíes por el agua del río Jordán. El 8 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI clausuró en la Basílica de San Pedro el Concilio Vaticano II. Se celebró una misa solemne en la que participaron más de 2.000 obispos de todo el mundo. Su antecesor, Juan XXIII, había convocado el concilio en 1962. El Papa de los pobres creía que la Iglesia debía comprometerse con los nuevos tiempos. El concilio se planteó la actualización de la liturgia, que prácticamente no había tenido modificaciones durante 2000 años de catolicismo, y recuperar el compromiso del Evangelio con el drama de la pobreza y la guerra en el mundo. La muerte de Juan XXIII fue vista por algunos sectores como el fin del Concilio Vaticano. Sin embargo, su sucesor, Pablo VI, un hombre conservador en cuestiones de fe, continuó el concilio y reunió a los obispos para seguir con las deliberaciones. Pablo VI, con sus viajes a Israel y Jordania, inició una nueva etapa de la Iglesia, más universal. Pablo VI fue el primer pontífice contemporáneo que traspasó las fronteras de Europa. La proverbial calma de Ilia pareció premonitoria de la tormenta que sobrevino. Sus opositores aprovecharon su estilo parsimonioso de gobernar para endilgarle el mote de Tortuga. En las parlamentarias de marzo de 1965, el gobierno autorizó al peronismo a participar bajo el nombre de Unión Popular. Ricardo Balbín definió el momento que se vivía con estas palabras. En esta elección del 14 de marzo habrá dos triunfadores. El gobierno, que ha asegurado un comicio para todos, y el pueblo, que afianzará una democracia. Los peronistas obtuvieron un 36% de los votos. Seguía siendo la primera mayoría. Los militares se inquietaron. Un intento guevarista en Salta, encabezado por Jorge Ricardo Massetti, fue sofocado rápidamente, pero los militares insistieron en los avances de la subversión. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas expulsaron al presidente de la Casa Rosada. El operativo fue comandado por el general Julio Alzogaray, quien fue apostrofado de faccioso por Ilia. Fue un nuevo golpe militar, absurdo y arbitrario. El general Juan Carlos Onganía asumió la presidencia.
los grandes empresarios y también un amplio sector sindical controlado por Bandor apoyaron la llamada Revolución Nacional. Perón, ambiguo, ordenó a los peronistas desencillar hasta que aclare. La policía, al mando de Mario Fonseca, fue llamada a restaurar el orden. El 29 de junio de 1966, en la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, la policía asaltó la universidad con la excusa de que era un bastión subversivo y apaleó a profesores y estudiantes. Comenzó la fuga al extranjero de técnicos y científicos argentinos. La visita de Onganía a la sociedad rural a bordo de un aristocrático carruaje tirado por caballos o su foto fumando un puro fueron todo un símbolo del régimen. En 1967, Adalbert Krieger Bacena asumió como ministro de Economía y lanzó un durísimo plan de ajuste. La CGT, por entonces dividida entre dialoguistas y combativos, una comandada por Bandor, la otra por Ongaro, respondió con un plan de lucha. Las movilizaciones obreras fueron reprimidas severamente y hubo despidos masivos. Con la actividad política suspendida y las universidades intervenidas, en la Argentina comenzó a gestarse un clima de violencia. Sería el signo de los años venideros. La colectivización del campo, impulsada por Mao Zedong, generó malestar. Mao se apoyó en los sectores más jóvenes para enfrentar a los llamados reformistas. El presidente Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, secretario del partido, planteaban incrementar la producción mediante incentivos salariales. En 1966, respaldado por los Guardias Rojos, Mao decretó la Revolución Cultural. Los Guardias Rojos se lanzaron a la casa de reformistas. El libro rojo, conjunto de citas de Mao, se convirtió en un recetario para todo. El culto a Mao anuló todo pensamiento crítico. Para demostrar su gran vitalidad, Mao, ya de avanzada edad, cruzó a nado el río Yangtze. Además de sabio, el gran timonel no podía dejar de ser fuerte y valiente. Muchos cuadros del partido, acusados de burgueses, fueron ultrajados y encarcelados. No solo se repudiaba a Beethoven, tildado de músico capitalista, sino también la antigua cultura china. Deng Xiaoping y Liu Shaoqi terminaron en prisión. China se sumió en el caos. Recrudeció el conflicto con la Unión Soviética, a la que acusaban de revisionista. En abril de 1969, el 9º Congreso del partido dio orden de parar la Revolución Cultural. El poder quedó en manos de los maoístas y Lin Piao fue nombrado sucesor de Mao. Un espectacular apagón eléctrico deja a Nueva York totalmente a oscuras. El 20 de abril de 1965 muere Alfredo Palacios, primer diputado socialista del país y América Latina. Fue estremecedor. En la selva de Costa Rica desapareció el T-48 de la Fuerza Aérea Argentina. A bordo 69 cadetes. El Mundial del 66 levantó polvareda. Inglaterra, el local, salió campeón. Pero ni el hábil juego de Bobby Charlton, su gran figura, consiguió despejar la sospecha de que los ingleses fueron favorecidos por los árbitros.
La Argentina se había clasificado en su grupo luego de ganarle 2-1 a España, 2-0 a Suiza y empatar 0-0 con Alemania. Después se enfrentó en cuartos de final con los ingleses. ¿Para qué? El partido estaba 0-0. Luego de una serie de jugadas bruscas, el árbitro, el alemán Kreitlein, expulsó a Ratín por discutir. Sobrevino el escándalo, protestas, forcejeos y hasta una sentada de Ratín, nada menos que en la alfombra reservada a la reina. El partido terminó 1-0 a favor de los ingleses, con una gran bronca de los argentinos y las sospechas de que el árbitro había sido, digamos, parcial. Las sospechas aumentaron cuando en la final ante Alemania, el juez de turno dio por bueno a los ingleses un gol que no había sido gol. Finalmente, Inglaterra le ganó 4-2 a los alemanes y se consagró por primera vez campeón mundial. En pocos meses, un nuevo baile nacido en Norteamérica se difundió por todo el mundo, el twist. Musicalmente no difería mucho del rock and roll, pero bailarlo exigía enérgicas contorsiones del cuerpo. Con la liberación del baile comenzó también la liberación de la moda. En 1964, la modista inglesa Mary Quant presentó la primera minifalda y desencadenó una revolución. Hasta finales de los años 60, la mini despertaría muchas polémicas, aunque muchos más suspiros. La ampliación de la información se tradujo en una mayor tolerancia y permisividad, especialmente en el ámbito de la pareja y de las relaciones sexuales. Sin duda, los auténticos pioneros de la revolución sexual fueron los jóvenes. La cultura hippie, con el igualitarismo de sus comunidades, desataron todo tipo de paraísos y utopías. Los Beatles fueron los encargados de ponerle música a esta revolución. Y de Estados Unidos llegaron las primeras series televisivas que cautivarían a jóvenes y grandes, como Las aventuras de Lassie y muchas más. También llegaron de Estados Unidos e Inglaterra nuevas cadencias rockeras. Los Rolling Stones, los Kings, Jimi Hendrix y muchas otras estrellas desarrollaron nuevos estilos de música electrónica. El rock psicodélico de Pink Floyd pareció marcar el cenit del nuevo universo musical. Una mujer, Indira Gandhi, asume la presidencia de la India. De Gaulle retira a Francia de la OTAN y busca una vía equidistante de los bloques. Horacio Acabalo se consagra campeón mundial de peso mosca. Los militares griegos dan un golpe de estado e instauran una dictadura sangrienta.
En 1967, la tensión volvió al cercano Oriente. Tras su derrota en 1956, Nasser había rearmado al ejército egipcio con pertrechos soviéticos y, cerrando el estrecho de Sharm el-Sheikh, vía de acceso al Mar Rojo, bloqueó la navegación israelí. El comercio exterior de Israel quedó obstruido. La tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos, que apoyaba a Israel, y la Unión Soviética, que respaldaba a Egipto, volvía a poner en peligro la paz mundial. La maniobra de Nasser frente a Israel fue respaldada por los demás países árabes. La Unión Soviética vio la oportunidad de incrementar su influencia en el cercano Oriente y aprovechar las dificultades que Estados Unidos estaba sufriendo en Vietnam. El ministro israelí de Defensa, Moshe Dayan, decidió lanzar una guerra preventiva. Con una situación estratégicamente desfavorable, Israel no podía permitirse el riesgo de ser partido en dos por los ejércitos árabes numéricamente superiores. El 5 de junio de 1967, los israelíes atacaron a los egipcios en Gaza y en el Sinaí, y a los jordanos en Cisjordania. La aviación israelí destruyó en tierra a la aviación egipcia, mientras los tanques judíos avanzaban hasta Sharm el-Sheikh y reabrían el paso. Israel derrotó a los sirios en el Golán y tomó la parte oriental de Jerusalén. Los campos de refugiados palestinos se multiplicaron, también sus padecimientos. En los años 60 la tele se consagró. Nacieron 3 canales privados, el 9, el 11 y el 13, que compitieron con el 7 por atrapar la audiencia hogareña. No hay quien pueda con usted, si está la vida. Cuando te llamo por teléfono. El Club del Clan difundió la figura de un muchacho tucumano que, flaco como un palito, tenía fe en que todo va a cambiar. Mientras los jóvenes vibraban con los ritmos de Johnny Tedesco, Violeta Rivas, Nicky Jones, Chico Novarro y Lalo Franzen. Olmedo popularizó al Capitán Piluso, un personaje que todos los días a las 5 de la tarde, junto a su entrañable amigo Coquito, hacía las delicias de los chicos. Aborda no lo vi. El país también comenzó a almorzar con Mirta Legrand, que estrenó su programa Almorzando con las Estrellas. Y a responder con seguridad a Osvaldo D'Agostino y Cacho Fontana en Odol Pregunta. Teleteatros como El amor tiene cara de mujer y La familia Falcón con Pedro Quartucci entretenían a la familia. Aunque, ¿quién dormía tranquilo los sábados a la noche cuando Narciso Ibáñez Menta aparecía en los hogares con sus obras maestras del terror? No importa, la risa volvía siempre a casa con Pepe Biondi y José Marrone. Mientras que el Clan Stivel, con Cosa Juzgada, nos presentaba una tira siempre comprometida con la realidad. Christian Barnard realiza con éxito el primer trasplante de corazón.
De Vicenzo gana el Abierto de Golf de Gran Bretaña. Eddy Merckx gana el Campeonato Mundial de Ciclismo. Reza Pahlavi se proclama Shah de Persia. En octubre de 1967, después de sortear la muerte infinidad de veces, el Che Guevara cayó ultimado en La Higuera, un pobre caserío boliviano. El 7 de octubre, con su habitual ironía, el Che escribió en su diario: se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente. Al día siguiente, a las 13 horas, lo sorprendió el ejército boliviano. El Che combatió herido en su pierna hasta que un disparo destruyó el caño de su fusil M2. Tenía una pistola, pero sin cargador. Hecho prisionero, permaneció con vida 24 horas. Se negó a discutir una sola palabra con sus captores. Los relatos aseguran que le dio una bofetada en la cara a un oficial borracho que quiso humillarlo. Los altos mandos bolivianos y la CIA dieron la orden. Un suboficial fue el encargado de proceder. Dispare, dijo el Che, no tenga miedo. Hasta la victoria siempre, fue su mítico mensaje. Convertido en héroe nacional de la Revolución Cubana, su imagen hoy recorre el mundo, para muchos, como símbolo de rebeldía y justicia. Checoslovaquia se había planteado una meta histórica: construir el comunismo en democracia. El 20 de agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia invadieron Praga y abortaron la experiencia. Alexander Dubček, secretario del Partido Comunista Checo, y Oldřich Černík, jefe de gobierno, habían impulsado una serie de reformas para acabar con el régimen stalinista. Abolieron la censura, rehabilitaron a las víctimas de las depuraciones anteriores y recortaron el monopolio del partido. Miles de checoslovacos celebraron el 1 de mayo en la Plaza Wenceslao de Praga en apoyo de Dubček. Pronto se percibió el miedo soviético a que se propagase entre sus aliados el intento checo de aunar socialismo y libertad. Más de 1,5 millones de personas firmaron el Manifiesto por la Democracia del poeta Pavel Kohut. Dubček viajó a Moscú para negociar, pero las conversaciones fracasaron. La noche del 20 de agosto comenzó la invasión. Tropas soviéticas, polacas, búlgaras, húngaras y germano-orientales ocuparon Checoslovaquia, con la excusa de aplastar la contrarrevolución. El pueblo checo se opuso a la invasión, aunque el gobierno no movilizó al ejército, consciente de que toda resistencia militar sería un suicidio. Finalmente, la lucha popular fue sofocada y con muchos muertos y prisioneros, la primavera de Praga llegó a su fin.
tierra querida. En los años 60, el folclore salta del interior y conquista la gran ciudad. Es un boom de guitarras, bombo, charango y quena. Aquí Cosquín, capital del folclore. Es el mensaje que en 1964, desde la serranía cordobesa, se irradia a todo el país, contagiado por las nuevas y viejas canciones y la recuperación de los ritmos tradicionales. Los chalchaleros, los fronterizos, los sábalos, los dávalos. El canto del chalchalero, la siesta del aire y tiñe de amor la roja pluma del pecho con el chalchal. Y tiñe de amor la roja. Los Huancahuá, José Larralde, Horacio Guaraní, Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Jorge Cafrune. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. La correntina Ramona Galarza. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Y el magistral Atahualpa Yupanqui desatan un malón de coplas, zambas, chamamés y chacareras. Para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. En los años 60, la literatura latinoamericana cautivó a millones de lectores en todo el mundo. En 1967, después de deambular por otras editoriales de España y América, 100 años de soledad, de García Márquez, fue publicado en Buenos Aires por la editorial sudamericana. En solo 10 días se agotaron 8.000 ejemplares. Fue un presagio. El libro del colombiano Gabo, traducido a 36 idiomas, hoy lleva vendidos 30 millones de ejemplares en todo el mundo. El mexicano Carlos Fuentes, el peruano Vargas Llosa y el argentino Julio Cortázar también fueron los detonantes del boom literario en todo el mundo. En un reportaje hecho poco antes de su muerte, en 1984, Cortázar reivindicó la sensibilidad y la modestia. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. La cámara Super 8 pone el cine al alcance del gran público. Una cámara en miniatura obtiene las primeras fotografías del corazón humano. Jacqueline Kennedy se casa con Aristóteles Onassis.
Los Juegos Olímpicos de México, los primeros celebrados en un país latinoamericano, pasaron a la historia por varios récords. La altitud de la ciudad favoreció el rendimiento de los atletas, que batieron muchas de las marcas establecidas. Los jueces deliberaron más de media hora antes de dar a conocer el resultado. Bob Beamon había batido un récord espectacular con su salto de 8 metros 90 centímetros. Dick Fosbury, con su nuevo salto a lo alto llamado Fosbury Flop, consiguió el oro olímpico. En los Juegos de México, la televisión desempeñó un papel decisivo. Las pruebas deportivas se convirtieron en un espectáculo mundial. Desde inicio de los años 60, los jóvenes hacían suyas, en el Greenwich Village de Nueva York, las canciones de Joan Baez. Junto a la protesta política, se desarrollaba un nuevo estilo de vida, la cultura hippie. Haz el amor y no la guerra era la consigna de esos jóvenes que rechazaban la guerra de Vietnam y el consumismo. Fue una mezcla de protesta, revolución sexual y alucinación psicodélica. En 1969, casi 500.000 de jóvenes se dio cita en el Festival de Woodstock. Rock, soul, folk, música country, solidaridad, pacifismo, amor libre, LSD. Un complejo cóctel inconformista que quedaría como símbolo de una generación. En tanto, en París, la rebelión estudiantil había evolucionado hacia una situación casi revolucionaria. En mayo de 1968, los estudiantes ocuparon la Sorbona y levantaron barricadas en el barrio latino. Enarbolaban banderas rojas y retratos de Rosa Luxemburgo, Lenin y el Che. A la protesta estudiantil se unieron los sindicatos obreros. Más de 15 millones de trabajadores franceses se declararon en huelga. La protesta también se extendió a Alemania Occidental, donde los manifestantes aguaron la visita del Shah de Persia y Faradiva. En ese clima, pronto comenzaría a actuar la llamada Banda Baader-Meinhof, que planteaba la lucha armada como única vía revolucionaria. En España, en las fábricas, Comisiones Obreras lideraba la oposición al franquismo. El descontento se extendió a la universidad. Los estudiantes de Barcelona arrojaron un busto de Franco por la ventana del rectorado. En Madrid fueron expulsados los catedráticos Enrique Tierno Galván y José Luis Aranguren por solidarizarse con los alumnos. El régimen franquista respondió con el estado de excepción. Nicolino Loche, el intocable, derrota al japonés Fuji y se corona campeón del mundo de los Welter Juniors. El republicano Richard Nixon asume la presidencia de los Estados Unidos.
En mayo, Miguel Ángel Bellisi realiza el primer trasplante de corazón en la Argentina. En 1960, Alfred Hitchcock creaba un nuevo género cinematográfico. Con su película Psicosis, exploraba la complejidad de la mente humana. Y el actor Anthony Perkins interpretaba el inolvidable papel de un esquizoide asesino. Sylvia Trench, I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. En 1962 se estrenaba la película de James Bond titulada El agente 007 contra el Dr. No. Nadie, ni siquiera su protagonista Sean Connery, podía imaginar que aquella película iniciaba una de las series fílmicas de mayor éxito que se prolongaría durante varias décadas. Moneypenny, what gives? Me, given an ounce of encouragement. Dennis Hopper, Peter Fonda y Jack Nicholson, en Perdidos en la Noche, expresaron un tema de la época, la búsqueda de la libertad, aunque ellos lo hicieron montados en una motocicleta. En diciembre de 1965, David Lean llevó al cine la novela de Boris Pasternak, Doctor Zhivago. Era un largometraje de 3 horas donde Omar Sharif y Julie Christie escenificaban una historia de amor en la Rusia de la Revolución de Octubre. Pero bastaría con solo 8,5 de Fellini para que el cine de los años 60 mereciese el título de magistral. Así como el séptimo sello de Ingmar Bergman para que el mundo pueda jugar al ajedrez con la muerte. En los años 60 surgió el llamado nuevo cine argentino. El país aún enloquecía con las insinuaciones sexy de Isabel Sarli, como en El trueno entre las hojas, con Armando Bo. ¿Decir de esta agua no he de beber? Pasas poco tiempo a mi lado. No pretenderás que esté todo el día encerrada con esa vieja muda. ¿Bailamos? ¿Por qué no? De pronto, Alfredo Alcón elevó la temperatura en Un guapo del 900, donde se desnudaba la intimidad de un matón al servicio de un político conservador. Que la persona a la que vos querés soy yo. Yo no lo había olvidado. En 1962, Manuel Antín, inspirado en Cartas a Mamá de Julio Cortázar, estrenó La cifra impar, donde debutó Sergio Renán. En 1968, Juan Carlos Gené, Pepe Soriano y un jovencito Luis Brandoni tocan el tema de la desocupación en Tute Cabrero, de Juan José Jusid. Deja, pibe. El nuevo modelo lo sigo yo. En 1962, Rodolfo Kuhn estrenó Los jóvenes viejos, una radiografía del inconformismo de la juventud de los 60. Un año después, Daniel Tiner demostraría que la cigarra no es un bicho, justo cuando en un hotel alojamiento se declaraba un caso de peste bubónica y hasta Mirta Legrand y Luis Andrini debían permanecer en cuarentena. No. Sos un socio de porquería. ¿Por qué no fuiste vos a hacer turno de noche?
Pero el nuevo cine argentino tendría un nombre clave, Leonardo Fabio. En 1965 debutó con su Crónica de un niño solo, donde abordó el tema de la marginación. En 1967, Fabio triunfaría con El romance del Aniceto y la Francisca, y en 1969 con El dependiente. A principios de los 60 irrumpieron los Beatles. En sus conciertos, las chicas se desmayaban. En los aeropuertos, multitudes de jóvenes esperaban a los melenudos. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison impusieron un nuevo estilo de tocar, cantar y vivir. Los cuatro iracundos saltaron al estrellato, llenaron los estadios más grandes del mundo, superaron todos los rankings con sus discos e hicieron temblar las taquillas con sus películas. Al promediar la década, la aparición pública de los Beatles se volvió más esporádica. Condecorados por la reina de Inglaterra, tras la muerte de su manager Brian Epstein, comenzó a rumorearse que el grupo se disolvía. Y así fue. Se disolvió en 1970, pero el Yellow Submarine aún navega. En 1967, con un histórico gol convertido por el Chango Cárdenas, Racing Club se consagró como el primer equipo argentino en ganar la Copa Intercontinental. Fue el 4 de noviembre en Montevideo, frente al Celtic de Escocia. Al año siguiente, Estudiantes de La Plata repitió la hazaña. Dirigido por Osvaldo Subeldía, empató 1-1 en Inglaterra con el Manchester United, a quien ya había batido 1-0 en la Argentina. Era el gran mérito de un equipo que, un año antes, había sido el primero de los llamados chicos en ganar un campeonato argentino. Un nuevo láser produce un haz de rayos de alta potencia energética. El principio de unir rayos de luz, descubierto en 1958 por Charles Townes y Arthur Shallow, encontró en los años 60 campos de aplicación cada vez más amplios. El desarrollo del láser de rubí, con el que se construyó en Estados Unidos el primer aparato para la aplicación práctica de la tecnología láser, permitió el uso del rayo en el campo de la medicina y de la industria. La alta potencia energética, conseguida con la asociación de ondas luminosas, permitía cortar incluso las aleaciones metálicas más duras. El rayo láser se convertiría así en un instrumento de trabajo imprescindible en la producción industrial. El Concorde cruza el Atlántico desde París hasta Nueva York en 3 horas y media. Después del Tupolev 155 soviético, el Concorde se convierte en el segundo avión de pasajeros que vuela a velocidad supersónica. Tras varios años de investigación, el vuelo inaugural del Concorde fue presentado en Toulouse ante numerosos invitados de honor y periodistas. Francia y Gran Bretaña habían contribuido en un 50% a los costos de producción que ascendían a $3.000 millones. La Aerospace Company británica aportó el 60% de los mecanismos de tracción, la parte anterior y posterior del fuselaje y las alas de guía laterales.
La Sudaviación francesa construyó el 40% de los mecanismos de tracción, el fuselaje central, los planos de sustentación y los instrumentos de radio y navegación. El montaje final se efectuó en Toulouse, pero aún habría que esperar 5 años hasta que el Concorde cubriera la línea París-Nueva York con vuelos regulares. A partir del 21 de enero de 1976, el Concorde sería el único avión de pasajeros con velocidad ultrasónica.